computadora. Muy bien. Esto es. Bienvenidas y buenas noches, buenos días o buenas tardes, la hora o lugar donde tú estés escuchando. Damos la más cordial bienvenida a Tania Arias, nuestra querida líder y colaboradora de CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo, preparada y capacitada en un liderazgo amplio de alto nivel, capacitada en cursos, terapias, ha desarrollado por más de 13 años este liderazgo. Con ustedes le damos ahí en casita, sin abrir micrófono, un caluroso aplauso a nuestra amada Tania Arias, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bueno, para mí siempre es un privilegio que el Señor me dé la oportunidad de poder compartir de lo que el Señor nos ha dado. Como decía Juan y Pedro, de lo recibido de tu mano te damos, y eso es lo que queremos hoy. Vamos a continuar entonces, ya tengo la opción para compartir, pastora. Ok, voy a compartir pantalla, quiero que avancemos con el tema, a veces se gana, a veces se aprende. Ok, ahora sí, ya podemos ver la pantalla. Ok, bueno, como iniciamos el lunes anterior, vamos a continuar con el tema a veces se gana y a veces se aprende. ¿Cómo convertir una pérdida en una ganancia? Necesitamos saber y entender que cuando estamos perdiendo, la mayoría de las veces duele. No sé por qué a todos nosotros nos duele tanto perder. Y es algo natural. Quiero iniciar con un versículo que está en el Salmo 73, verso 21, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo estaba lleno de amargura y en mi corazón sentía un gran dolor. Y me encanta esta versión. En otra versión dice que en mi corazón sentía punzadas, porque es así, ciertamente a nosotros cuando sentimos dolor pareciera como si nos estuviesen atravesando el corazón. Perder duele. Y esa es una de las emociones que hoy vamos a tratar de superar. No que nos deje de doler, sino cómo voy a aprender yo de esta situación de dolor. Como les comentaba el lunes anterior, hablábamos de que es mucho más fácil para nosotros como mujeres hablar de nuestros sueños, de nuestros logros, de nuestras metas, que hablar de nuestros fracasos, de nuestras pérdidas. Pero la idea de todo esto es que nosotros podamos desarrollar esa manera de hablar, de poder lograr y tener esa libertad absoluta para yo decir, sí, no siempre se gana, pero sí a veces se gana y a veces se aprende. A veces se aprende, ¿por qué? Porque a partir de nuestras pérdidas podemos, si las abordamos de la manera correcta, podemos tener excelentes resultados. Dice, las mayores lecciones de la vida se obtienen a partir de nuestras pérdidas. Y tenemos que hacer una pausa y decir, ¿cómo? Solo si las abordamos de la manera correcta. Si abordamos nuestras pérdidas, nuestros fracasos de la manera correcta, podemos obtener nuestros más grandes aprendizajes de vida. Y es muy normal que en medio de esos aprendizajes tengamos algún tipo de emociones que nos abrumen porque nosotras como mujeres somos muy emocionales. Y no es malo ser emocional, podemos sentirnos estúpidos o faltos de sabiduría, podemos sentir ansiedad,
frustración, porque es muy probable que tuviésemos todas nuestras fuerzas en alguna meta o en algún propósito y no se cumple. Y eso causa frustración en nuestras vidas. También se siente desesperanza, como que, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué hago? No tengo, se nos pierde como el anhelo por alcanzar las metas. Pero para todo esto, si queremos ganar o queremos tener una lección de vida, tenemos que hacer evaluar la pérdida. Evaluar la pérdida es importante para nosotros. Tenemos que saber que toda pérdida tiene algo que nos va a dejar a nosotros. Y vamos a hablar hoy de 5 puntos específicos que provocan las pérdidas en nuestras vidas, pero nosotros vamos a tratar de superarlos, de aprender de cada una de esas situaciones. Y el primer punto que quiero que desarrollemos entre todos en la sala es que las pérdidas nos hacen quedar atorados emocionalmente. Hay una frase espectacular que la quise colocar sola en una diapositiva porque me llamó mucho la atención y me sentí identificada con esto. Y dice, a los buenos momentos no los guardamos en el bolsillo y a los malos momentos los guardamos en el corazón. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque pareciera que nosotros tuviésemos un mayor recuento de los momentos negativos, de los momentos que nos causaron dolor, de los momentos en los que sentimos algún tipo de fracaso, que en esos momentos maravillosos y hermosos que por lo general forman casi el 90% de nuestras vidas, pero nosotros los guardamos en el bolsillo, se nos van. En cambio, los malos momentos los guardamos en el corazón. En Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón. Eso es algo cuando se escribe es casi de manera imperativa. Debes guardar tu corazón como lo más importante que tiene. ¿Y nosotros qué hacemos con nuestros sentimientos y nuestras emociones? Ahí pareciera como un basurero. Ahí depositamos toda clase de recuerdos, pero en su mayoría son recuerdos malos. Recuerdos que nos hacen, como decía, nos hacen quedar atorados emocionalmente, nos hace quedar estancados. Las experiencias negativas nos afectan mucho más profundamente que las experiencias negativas. Yo hace poco tuve una experiencia bastante triste y estaba luchando con mis pensamientos porque pareciera que vinieran más a la memoria los pensamientos negativos de esa experiencia que los positivos, que los bellos y maravillosos que viví, que fueron muchísimos, muchísimos más. Y al estar estudiando este material, yo dije, wow, es verdad, nosotros guardamos o nos afectan más los negativos que los positivos, cuando debería ser todo lo contrario. Yo le debo dar valor a lo que valor merece. Y a lo que valor merece es eso que me trae paz, que me trae sosiego, que me trae gozo, eso que me suelta, que me hace soltar una carcajada, una risa, eso que me libera de toda tensión y de todo estrés. Pero a nosotros, de manera impresionante, en nuestra cabeza y en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué me equivoqué? Entonces, esto es algo que debemos superar. No quedarnos atorados emocionalmente. Y una de las maneras que es más práctica para no quedarnos atorados es llevar un diario o llevar un recuento, escribir lo que nos está sucediendo. Yo lo hago, yo en lo personal tengo muchas libretas, no tengo una ni dos porque lleno una y luego pasa la otra, pero yo acostumbro a de repente cuando no puedo expresar una situación, yo prefiero tomar lápiz, tomar papel y escribir de manera clara lo que yo pienso, cómo están mis sentimientos. Y en ese proceso de la escritura me doy cuenta de que la situación muchas veces no es tan trágica ni es tan difícil como yo lo he pensado. Y mejor aún cuando pasan los días y vuelvo atrás a revisar ese cuaderno y me doy cuenta, pero qué tontería, yo estaba sufriendo por esto. ¿Pero por qué? Porque yo llevo un diario donde puedo tomar nota de lo que me está atorando emocionalmente, de la situación que me está afectando y eso me ayuda a superarlo, a verlo de manera más sencilla. Hay otro punto que quiero
mencionar en esta noche es que cuando estás perdiendo todo duele. Y el punto número 2 dice, las pérdidas nos hacen estar mentalmente derrotados. La vida, nuestra vida es una serie de pérdidas. Yo creo que la primera pérdida que sufrimos nosotros como seres humanos es cuando salimos del vientre, cuando nacemos, salimos de este lugar seguro donde somos alimentados de manera casi especial, sobrenatural, de ese lugar caliente y salimos acá a la tierra. Y lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿qué es? Llorar. Y si no lloramos, nos provocan un llanto porque es necesario que nosotros respiremos. Y esa es la primera pérdida que nosotros vivimos. Y en el transcurso de nuestra niñez vivimos muchas pérdidas. Por ejemplo, ese apego que tienen los bebés y que tienen que ir soltando al momento que entran a la edad escolar. Eso es una pérdida, la pérdida de los juguetes. Cuando se sale a la adolescencia y ya empieza a nosotros como seres humanos a pedírsenos o a demandarnos algo de mayor responsabilidad. Y cuando nos graduamos y salimos a la vida laboral, no perdemos o nos casamos, salimos de nuestra casa paterna, salimos de esa seguridad que nos brindaban nuestros padres para enfrentarnos nosotros mismos a la pérdida. Hay otros tipos de pérdidas que también son obvias y evidentes, como el dinero. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos realizado malos negocios? No hemos invertido de manera errónea. ¿Cuántos no hemos perdido oportunidades porque de repente no supimos verlas, no supimos tomarlo? ¿Cuántos hemos perdido amigos, familiares? Entonces, toda nuestra vida es un compendio de pérdidas, pero es tenaz porque a nosotros no se nos capacita para perder. Siempre nos enseñan a qué, a ganar, a que todo, o sea, nuestra vida pareciera ser como una competencia. Debe ser el mejor en esto, debo esforzarme para hacer esto, pero si la vida es un compendio de pérdidas y de victorias, ¿por qué no se nos enseña a perder? Esto es lo que queremos, que nosotros nos desarrollemos, que evaluemos cada una de las pérdidas y que podamos aprender y capacitarnos de esto. Hay una frase que me gustó bastante y dice, el hombre como un puente fue diseñado para soportar la carga de un momento, no la carga combinada de todo un año. Y así es, nosotros como seres humanos también estamos diseñados no para soportar toda la carga de todos los días. Y voy a leer el pasaje en Mateo 6:34, que lo explica Jesús, lo enseña Jesús de una manera espectacular. Dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para esto. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sentirnos mentalmente derrotados porque tenemos que aprender a sobrellevar la pérdida, pero la pérdida de cada día. No lo que me pasó hace 10 años, la pérdida que tuve hace 20 años, lo que no pude hacer cuando era pequeñita. O sea, todo esto tenemos que dejarlo atrás. De eso se trata. Entonces nosotros tenemos que aprender a vernos como ese puente que fue diseñado para soportar la carga de un momento. Cuando tengamos una situación difícil, cuando estemos enfrentando algún tipo de pérdida, vivamos, sintamos cualquier tipo de emoción que podamos hacerlo, porque se nos está permitido tener emociones. Nosotros estamos formados, fuimos creados para sentir, pero no para cargar con todas esas emociones todo el tiempo. Debemos, como dice en el pasaje de Mateo 6:34, recuerde que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, dejemos que cada cosa pase. Otro punto es que las pérdidas crean una brecha entre el debí y el hice. Recordemos qué es una brecha. Una brecha es un espacio, como decir una fisura, que separa el deber del hacer. ¿Y qué sucede? A veces cuando vivimos demasiadas pérdidas, tenemos nosotros la particularidad de que las pérdidas nos hacen ganar, cuando tenemos victorias o ganancias, eso nos hacen ganar fuerza
o ganar confianza en nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos derrotas o fracasos o pérdidas constantes? Cuando entramos a una y caemos a otra, eso provoca en nosotros algo, una brecha entre, oh, debí hacer esto, ¿por qué me equivoqué? ¿Por qué no lo hice de esta manera? Entonces surgen trampas en las que solemos caer cuando una pérdida afecta nuestra confianza. Y voy a mencionar algunas de las trampas en las que solemos caer y me gustaría que ustedes pudiesen identificarse en cuál de estas trampas han caído, en cuál se han visto involucradas. Y la primera trampa en la que podemos caer es la trampa del error. Tengo miedo de hacer algo mal. Entonces, ¿qué sucede? Que esa trampa me detiene, me paraliza. Prefiero no equivocarme, no hago nada hasta que avance. La segunda pérdida es la segunda trampa, perdón, es la trampa de la fatiga. Dice, estoy cansado. Las pérdidas nos desgastan, nos hacen sentir como si tuviésemos muchísimo trabajo realizado. Entonces fatiga nuestro ser. También está la trampa de la comparación. Alguien puede hacerlo mejor que yo. Las pérdidas nos hacen sentir inferiores a otros. ¿Por qué? Porque nos comparamos. Y la mayoría de las veces no nos comparamos de la manera adecuada. Siempre nos comparamos, siempre de la manera más inadecuada posible. Después está la trampa de la inspiración. Perdón, la trampa del momento oportuno. Las pérdidas nos hacen dudar. ¿Será que lo hago? ¿Será que este es el tiempo? ¿Por qué? Porque eso es una brecha que se crea cuando nosotros perdemos confianza por las pérdidas. Otra es la trampa de la inspiración. No me siento con ganas de hacer nada en este momento. Las pérdidas nos desmotivan, nos hacen como pensar que no voy a hacer nada, no quiero hacer nada, nos hacen sentir apáticos, como que nada nos interesara, se pierde la inspiración. Está también la trampa de la racionalización. Dice, las pérdidas, decimos, tal vez no es tan importante lo que están haciendo. Las pérdidas nos hacen perder la perspectiva de las cosas. Realmente, ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Le restamos importancia a la posición y al momento que estamos viviendo en este momento. Otra es la trampa de la perfección, que también es algo que es imposible. Acá en la tierra nadie es perfecto, entonces vamos a decir, seguramente hay otra persona que lo puede hacer mejor que yo, o debe haber otra manera de hacerlo, mejor voy a esperar hasta que pueda hacerlo de manera perfecta. Eso es algo con lo que yo me enfrentaba bastante, porque uno no puede esperar a ser perfecto para iniciar un proceso, para iniciar un cambio. Uno tiene que desafiarse, creer en uno mismo y hacerlo. Pero la falta de confianza nos hace o nos coloca esa mentira en nuestra mente. También está la trampa de la expectativa. Dice, pensé que sería más fácil. ¿Cuántos no hemos iniciado procesos o hemos iniciado un trabajo o un proyecto y lo dejamos sin terminar porque decimos, no, yo pensé de verdad que esto iba a ser mucho más sencillo. No creo que sea capaz de terminarlo. Yo siempre repito un versículo que dice que Dios no pone carga que no seamos capaces de sobrellevar. Si el Señor nos pone en un lugar, si nos pone en una posición es porque realmente podemos llevar a cabo y a feliz término lo que estamos haciendo. Pero eso es una trampa que se levanta en nuestro pensamiento. También está la trampa de la justicia. No debería ser yo quien haga esto, que lo hagan mejor otro. A veces creemos que nosotros somos más justos que yo y decir qué sería lo más conveniente o qué sería lo más justo. También está la trampa de la vergüenza. Si fallo, ¿qué pensarán los demás? Las pérdidas nos paralizan. Muchas veces, incluso para nosotros dar esta enseñanza, yo he dicho, Dios mío, pero ¿será que sí soy capaz? ¿Que sí puedo hacerlo? Pero tenemos que ganar confianza, como dice el versículo en Filipenses 4:13, todo
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y otra trampa es la trampa de la autoimagen. Si fracaso en esto significa que soy un fracaso, ¿qué pensarán los demás de mí? Realmente lo que nos debería importar es qué piensa Dios de mí, no qué piensan los demás de mí. La autoimagen es algo que también a nosotros se nos debilita cuando estamos fracasando, cuando estamos perdiendo. Por eso es que decimos que cuando estás perdiendo, todo duele. Todas estas trampas son causadas por pérdidas y todas crean una brecha entre el saber y el hacer. ¿Sí? Si queremos ser exitosos, necesitamos cerrar esa brecha, cerrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Restableciendo o recobrando la confianza en nosotros mismos. Cuando estás perdiendo, otro de los puntos es que la primera pérdida no suele ser, por lo general, la más grande. Cuando experimentamos una pérdida, que seguro todos vamos a hacerlo, solo tenemos una opción y es responder a ella inmediatamente. La pérdida, cuando respondemos a ella de manera inmediata, se vuelve más pequeña para nosotros, porque es una realidad. La primera no suele ser la más grande. Sí, yo respondo de manera inmediata, pero también hay muchos que no responden o lo hacen después de que han dejado que se le acumulen pérdidas y pérdidas y pérdidas sobre sus lomos. Entonces, esa cantidad de pérdidas se vuelve como un peso inmenso que nos impide movilizarnos, que nos impide avanzar. A medida que aumenta el número de pérdidas, nuestra confianza en nosotros mismos disminuye. Por eso es tan determinante que nosotros, en el momento que tengamos una pérdida, respondamos, la enfrentemos. Sí, perdí esto, voy a enfrentarla. ¿Qué sucedió? Voy a evaluar. La evaluación es lo más importante en el momento de la pérdida. ¿Por qué? Porque debemos tratar de ganar confianza en nosotros mismos. Y como decía, a medida que aumenta nuestra pérdida, nuestra confianza en nosotros mismos disminuye. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre tenemos un diálogo interno, un diálogo que nos dice: no sirves, no puedes, no has aprendido nada de la experiencia, has debido hacerlo de la mejor manera. Entonces, como venimos estudiando o como venimos compartiendo, nos debilita. Entonces, hay algo muy importante que necesitamos saber. Y lo primero es que la persona más importante con la que hablas es contigo mismo. Así que ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con ese diálogo interno que tienes dentro de ti. La persona más importante que te va a evaluar eres tú mismo. Así que ten cuidado con lo que piensas. Ten cuidado cómo te evalúas, cómo hablas de ti mismo. La persona más importante a la que amarás será a ti mismo. Así que ten cuidado con lo que haces. Ámate a ti mismo. Habla bien de ti. Ponte frente del espejo y dice: yo soy una persona de valor. Yo soy valiosa delante de Dios. Yo estoy aprendiendo de cada una de las situaciones que estoy viviendo. Aunque sí duele, pero igual estoy aprendiendo. Otra de las pérdidas que debemos aprender, y otro de los factores que debemos aprender de cada pérdida, es que las pérdidas nunca, nunca, nunca nos dejan igual. Siempre las pérdidas nos transforman, nos deben cambiar. Dice, el número o la severidad de tus pérdidas es tan importante como la forma en que las experimentas, cada una de manera individual. Recordemos que no podemos hacer un depósito de pérdidas. Lo resolvemos, sacamos el aprendizaje y avanzamos. Como hablábamos la semana anterior, es muy probable que volvamos a equivocarnos. Pero si sacamos un aprendizaje, una enseñanza de esta equivocación, nos vamos a equivocar, pero con otra cosa. Nos vamos a tropezar, pero con una piedra totalmente diferente. Las pérdidas te cambian, pero no debes permitir
que te controlen. Sí, las pérdidas nos deben madurar, pero no nos deben controlar al punto de que rompa nuestro interior, nuestra identidad, nuestra autoimagen, nuestra valía propia. No, sí debemos permitir que nos cambie, pero que nos cambie para mejorarnos, para perfeccionarnos, así como el diamante, como esa piedra que en un inicio es negra, es oscura y a medida que se le dan golpes, se va perfeccionando y se le va sacando brillo, ¿verdad? Entonces, sí, las pérdidas no nos dejan igual, pero es para bien, no nos van a controlar. No podemos permitir que el miedo a las consecuencias negativas impidan que tomemos ningún tipo de riesgo. Como les decía, la pérdida muchas veces nos paraliza al punto de que uno dice, no, mejor me quedo quieta, mejor no hago nada, mejor no avanzo, mejor me quedo en la posición donde está. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Tenemos que avanzar, tenemos que, yo creo que la manera más importante para que ese dolor que produce la pérdida sea superado es que nosotros tenemos que aprender a que si ganamos, lo olvidamos, porque eso pasó. Y si perdemos, también lo olvidamos. Y así podremos decir que a veces se gana y a veces se aprende. Si queremos sobreponernos de la adversidad y evitar ser derrotados por las pérdidas, entonces necesitamos superarlas. Es como una carrera de obstáculos. Yo llego, me enfrento al obstáculo, pero lo supero, lo paso, crezco, avanzo hacia una mejor meta, porque tenemos que entender algo, que todos los que estamos en esta sala, todos los que de alguna manera van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, vamos a vivir pérdidas, porque como dije en un inicio, la vida es un compendio de pérdidas. Hasta en el último momento perdemos ¿qué? Ese soplo de vida que ha sido dado por Dios, también lo perdemos porque tenemos que devolverlo al Señor. Entonces, quiero hacer unas preguntas y digo, ¿cuál fue una de las mayores pérdidas que pudimos tener o que podemos enfrentar mientras crecíamos? Identifiquémosla. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de identificarlas, significa que todavía estamos allá donde sucedió. Y estoy haciendo una pregunta del pasado, no del presente. ¿Cuál fue una de tus mayores pérdidas mientras crecías? ¿Qué aprendizaje te dejó? Porque para que esa pérdida no duela o deje de doler, necesitamos responder tanto la primera como la segunda pregunta. ¿Cuál fue una de tus mayores pérdidas mientras crecías y qué aprendizaje te dejó? Quiero compartirles un video que a mí me dejó una gran enseñanza. Quiero que estemos atentos porque a veces pensamos que lo que nos puede estar sucediendo a nosotros es lo más difícil, lo más duro que nos puede pasar. Y resulta que no, que todos tenemos pérdidas grandes y a todas le damos valores diferentes. ¿Tiene audio el video, Tania querida? Tania, ¿tiene audio el video? Compartiste sin audio. ¿Podrías repetirle con audio, por favor?
¿Han oído hablar de los sobrevivientes de los Andes? De las 45 personas que iban en el avión, 12 murieron en el accidente. Entre ellas la madre de Fernando Parrado. 5 murieron al otro día. Y a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, debido a sus lesiones. A los 16 días una avalancha se llevó la vida de 8 más. Y 2 jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Los demás completaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. ¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2.500 ejecutivos y empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante 1 hora y media sin que nadie pierda detalle del tema? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más que eso: conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena cordillera sin agua ni comida. Esta es la conferencia que dio. Su presentación, un monólogo sin golpes bajos, acompañado por videos e imágenes de la montaña, tuvo 2 etapas bien diferentes. En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas, los momentos que lo marcaron de aquella odisea a 4.000 metros de altura, en la que perdió a buena parte de sus amigos, además de su madre y su hermana. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive?, se preguntó. Sobrevivimos porque hubo liderazgos, toma de decisiones y espíritu de equipo. Porque nos conocíamos desde mucho antes, dijo. Y arrojó un primer disparador. En la vida, el factor suerte es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, no daba número de asiento para el avión. A mí me tocó de casualidad la fila 9 junto a mi mejor amigo. Cuando el avión chocó en la montaña, se partió en 2. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo. De ellos, dijo, 24 no sufrieron un rasguño. Así, los menos golpeados empezaron a ayudar, actuando como un verdadero equipo. Administramos barritas de chocolate y maní, al punto de comer 1 grano por horas cada uno. Marcelo, nuestro capitán y líder, asumió su rol para contenernos cuando le preguntábamos qué pasaba, por qué no llegaba el rescate. Decidimos aguantar. Pero días después el líder se desmoronó. La radio trajo la noticia de que había concluido el rescate. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? El líder se quiebra, se deprime y deja de serlo. Imagínense que yo cierro esta sala, bajo la temperatura a menos 14 grados, sin agua ni comida, a esperar quién muere primero. Se hace un silencio estremecedor de la primera a la última fila. Ahí me di cuenta de que al universo no le importa qué nos pasa. Mañana saldrá el sol y se pondrá como siempre. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche 12 o 13, nos dijimos con uno de los chicos: ¿qué estás pensando? Lo mismo que vos. Tenemos que comer y las proteínas están en los cuerpos. Hicimos un pacto entre nosotros. Era la única opción. Nos enfrentamos a una verdad cruda e inhumana. Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres escuchaban boquiabiertos. Parrado apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. Hubo planificación, estrategia, desarrollo. Cada uno empezó a hacer algo útil que nos ayudará a seguir vivos. Zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo nuestra prisión de hielo. Hasta que me eligieron para la expedición final. Porque la montaña nos estaba matando.
nos debilitaba. Se nos acababa la comida. Subí aterrado a la cima de la montaña con Roberto Canessa. Pensábamos ver desde ahí los valles verdes de Chile y nos encontramos con nieve y montañas a 360 grados. Ahí decidí que moriría caminando hacia algún lugar. Entonces, sobrevino el momento más inesperado. Pero esta no es la historia que vine a contar, avisó. Y contó que su verdadera historia empezó al regresar a su casa, sin su madre ni su hermana, sin sus amigos de la infancia y con su padre con una nueva pareja. ¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 4.000 metros de altura sin agua ni comida, enfatizó. Hay que pasar por una cosa así para darse cuenta de la diferencia entre lo importante y lo que no es. En general, me siento distinto en la percepción de los problemas del día al día. La gente se complica. Yo me volví bastante simple. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con su padre, que le dijo: mira para adelante. Anda tras esa chica que te gusta. Ten una vida. Trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado. De no compartir tantas festividades con tu hermana. No darme el tiempo de platicar con ellas mis vivencias. No decirles cuánto las amaba. Y cerró determinado. Las empresas son importantes, el trabajo lo es, pero lo verdaderamente valioso está en casa después de trabajar. La familia. Mi vida cambió, pero lo más valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. No se olviden de quien tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana. Una interminable ovación lo despidió de pie. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Si tú tienes un cálido hogar, piensa que al igual que yo, eres una persona afortunada. Te tocó de la fila 9 hacia adelante. Y créeme, la mayoría viaja de la 9 para atrás.